Mi madrastra tiró todas las pertenencias de mi madre muerta, me culpó frente a mi padre y casi roba su herencia, hasta que la desenmascaré en público con pruebas que destruyeron su vida. Llegué a casa con el corazón pesado por el cansancio y la costumbre de sentir que algo me falta desde su muerte. Abrí la puerta y un olor a humedad y plástico me atravesó. En el patio, junto al contenedor, había montones de cajas abiertas, ropa apelotonada, marcos rotos, fotos esparcidas. Mis manos se congelaron. Reconocí un vestido, el perfume en una manga, la letra de mi madre en una tarjeta arrugada. Todo tirado como basura. Me acerqué sin creerlo. Los dedos me temblaban mientras metía la mano en una caja. Encontré un diario con la tapa doblada, una foto nuestra en la playa donde ella sonríe y yo soy más pequeña. Sentí un puñal en el pecho. Fue como si alguien hubiera arrancado las páginas de mi vida y las hubiera arrojado al viento. Entonces la vi en el porche, con una copa de vino, como si observar eso fuera un espectáculo agradable. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, sin entender cómo las palabras salían tan débiles. Ella me miró con esa calma calculada que ha perfeccionado. Sonrió, puso la copa sobre la baranda y dijo, estaba limpiando. Esas cosas ya no sirven. Mejor sacarlas para que la casa respire. Respirar. Como si las pertenencias de la mujer que me dio la vida fuesen polvo que asfixia a la familia. Me reí por dentro de la injusticia. Traté de explicarle que eran recuerdos, que no se tiran. Su respuesta fue fría. Tu mamá ya se fue. Hay que seguir adelante. Además, nadie te pide que te aferres al pasado. Si no las quieres tú, las saco. Mi voz se quebró cuando le nombré el collar que mi madre usaba siempre, el que me prometió el día que cumpliera 25 años. El collar, dije, ¿dónde está? Ella me miró con esa mezcla de desprecio y diversión que me vacía. Ah, ese. Lo di. No es gran cosa. El mundo se me vino encima. No porque lo hubiese dado o vendido, sino por la manera en que lo dijo, tan ligera, como si fuese un objeto sin alma. Corrí hacia donde estaban las cajas. Muchas de las fotos estaban manchadas, algunas arrancadas. Encontré cartas dobladas en puños, mojadas, con la tinta corrida. Había manos que habían trabajado para borrar la memoria de mi madre. En ese instante apareció mi padre. Lo vi en la puerta, con la expresión que uno adquiere al acostumbrarse a la versión conveniente de la verdad. Antes de que pudiera explicarle, ella le habló con voz melosa. Cariño, encontré ropa vieja. Le pregunté a tu hija si la quería guardar y dijo que no. Así que la tiré. Pensé que te gustaba todo más ordenado. Él me miró con paciencia cansada, como quien ya está harto de discusiones. Hija, tienes que dejar ir las cosas. No puedes vivir del pasado, dijo, repitiendo exactamente lo que ella necesitaba que dijera. No dije que eso no era cierto. No tuve fuerzas. Me quedé inmóvil viendo cómo el hombre que prometió protegerme aceptaba la versión de quien había estado hiriéndome a diario. Sentí que me expulsaban de mi propia casa. Recogí lo que pude. Metí en bolsas los vestidos que aún olían a ella, junté las cartas que se salvaron. Intenté salvar el diario pero sus páginas estaban pegadas por el vino que alguien había derramado. No quedaba el collar. No encontré rastro del anillo pequeño que mi madre usaba en el dedo índice. Nada. Solo un hueco en mi memoria convertido en vacío físico. Esa noche no dormí. No pude. Vi su sonrisa en cada rincón, la escuché decir que era por limpieza, por orden. La rabia me quemaba. Quedé con la sensación de que ella no solo había tirado objetos, había intentado borrar a una mujer, sustituirla por su versión pulida y conveniente. Algunos días después hubo una cena familiar que ninguno de nosotros eligió ignorar. Mi madrastra apareció arreglada, con joyas que parecían hechas para el aplauso. Me sentí obligada a hablar. Busqué el coraje que quedaba en mis entrañas y me dispuse a gritar. Pero cuando se acercó al centro de la sala, lo vi, el collar. Ahí, colgando de su cuello, brillando como si fuese el premio a su falsa inocencia. Mi corazón se paralizó. Nadie más pareció notar la ironía. Los tíos comentaron lo hermoso que le quedaba la pieza. Qué buen gusto tiene tu esposa, dijo uno, y mi padre sonrió con esa mezcla de orgullo y desconcierto que te hace pensar que su mundo se ha reducido a lo que le conviene creer. Quise arrancarlo. Quise gritar que ese collar no le pertenecía, que lo había tomado de entre las cajas mientras ella fingía que lo hacía por orden. Pero la casa estaba llena de miradas que me juzgaban. ¿Quién iba a creerme? ¿La hija dolida y emocional o la mujer compuesta que siempre sabe qué decir? Me quedé quieta, fingiendo normalidad,
con la mandíbula apretada hasta que las sienes me dolieron. Mientras la escuchaba reírse con las visitas, supe que no bastaría con denunciarla en palabras. Ella había tomado un papel, la esposa cariñosa, la que arregla la casa, la que se preocupa por el padre. Yo era la hija molesta. Si quería justicia, tendría que encontrarla sola. Si quería arrancar esa máscara, tendría que demostrar cada mentira que había tejido. Me fui a mi cuarto. Me senté entre las cajas que no quemó y prometí en voz baja lo que quería hacer, recuperar lo que fue de mi madre. No solo objetos. Dignidad. Memoria. Justicia. No permitiría que ella se quedara con la herencia emocional que no le correspondía. Esa noche, cuando apagué la luz, la última imagen que quedó en mi cabeza fue la de ella, en la sala, tocando el collar con la punta de los dedos, y por un instante, al cruzar mi mirada con la suya, vi algo que me heló, me guiñó un ojo. Un pequeño gesto, silente. Como diciendo, sé que te diste cuenta. Ese gesto fue la firma de la traición. Fue la confirmación de que no había sido un error. Fue la declaración de guerra. El collar en su cuello fue la daga que me recordó, durante toda la noche, que no era un error, era un mensaje. Ella quería que lo viera. Quería que todos lo aplaudieran. Y quería que yo me tragara la rabia como un veneno. Durante la cena, mientras las copas tintineaban y los platos iban y venían, yo solo veía ese brillo maldito reflejado en cada mirada. Cuando una de mis tías le dijo lo hermoso que era, mi madrastra sonrió con esa dulzura artificial que engaña a cualquiera y dijo: «Fue un regalo de tu padre, me conoce tan bien». Esa frase me atravesó. No solo había robado lo que era mío, también había tejido la mentira perfecta. El collar ya no era un recuerdo de mi madre, sino un símbolo de su amor con mi padre. Sentí la garganta cerrarse. Mentira. Quise gritar. Quise levantarme y decir que ese collar era el último vínculo con mi madre, que lo había escondido entre sus cosas. Pero apenas abrí la boca, mi padre me cortó con un gesto. «Hija, por favor, no hagas una escena». Y ahí estaba otra vez, su voz pesada, cansada, incapaz de verme, incapaz de escucharme. Como si yo fuera una niña caprichosa que buscaba protagonismo. El silencio en la mesa me asfixió. Mis primos me miraban con incomodidad, mis tías cuchicheaban entre ellas. Nadie quería escuchar mi verdad, era más fácil aceptar la historia bonita que ella había fabricado. Mi pecho ardía, mi cuerpo temblaba, pero tuve que tragarme las lágrimas para no convertirme en el espectáculo de la noche. Pasé el resto de la velada como un fantasma, escuchando sus risas, sus brindis, mientras cada segundo era una bofetada. Y cuando terminó, ella se me acercó discretamente, me rozó el hombro con fingida ternura y me susurró: «Si te importa tanto, deberías haberlo cuidado tú». Esa frase me hundió, pero también encendió algo dentro de mí. Una chispa que se transformó en fuego. No podía dejar que quedara así. Tenía que encontrar la manera de demostrar quién era ella realmente. En medio de mi desesperación, recordé algo que había guardado años atrás, una carta. Mi madre me la había dejado antes de morir. Nunca tuve valor de abrirla. Estaba escondida en una caja de madera, junto con un par de fotos y algunas cartas suyas. Mi madre me dijo que la leyera solo cuando sintiera que ya no podía más. Y esa noche entendí que había llegado ese momento. Me encerré en mi cuarto. Saqué la caja del fondo del armario, mis manos temblaban. Ese pedazo de madera era lo único que aún me conectaba a la voz de mi madre. Respiré hondo, abrí la tapa, y mi mundo se desmoronó de nuevo. La carta no estaba. Vacía. El hueco donde debería estar el sobre estaba completamente vacío. Busqué entre las fotos, entre las notas viejas, revisé cada rincón. Nada. El corazón me golpeaba en el pecho como si fuera a romperme las costillas. El aire me faltaba. Sentí que todo se apagaba. Si ella había encontrado la carta, si la había tocado, si la había destruido, entonces no solo estaba borrando a mi madre de mi vida, estaba arrancando sus últimas palabras. Me desplomé en la cama, apretando los puños hasta clavarme las uñas en la piel. El odio me hacía vibrar. No tenía pruebas, no tenía aliados, no tenía nada. Solo esa sensación insoportable de que mi madre había intentado advertirme y que ahora sus palabras estaban en manos de la persona que más quería destruirme. Esa noche lloré como no lloraba desde su funeral. Pero entre sollozos, me prometí algo: si mi madrastra había tocado esa carta, la iba a recuperar. Y cuando la tuviera, la usaría como un arma. No iba a quedarme en silencio nunca más. Me quedé en la oscuridad, con el corazón ardiendo y los ojos hinchados, sabiendo que el juego sucio acababa de comenzar. Al día siguiente,
Cuando abrí la puerta del cuarto de mi madrastra, entre sus cajones escondido, encontré el sobre con el nombre de mi madre. Estaba en sus manos, no en las mías. La carta estaba ahí. Entre su ropa interior, doblada con cuidado, como si fuera suya. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No me bastaba con verla, tenía que leerla. Mis manos temblaban, pero la rabia me dio valor. Abrí el sobre. La letra de mi madre me golpeó directo al corazón. Cada trazo era un abrazo que ya no podía darme. Y las palabras eran un cuchillo. Hija, si lees esto, significa que no estoy contigo. Tienes que ser fuerte. Confía en tu instinto. No todos los que rodean a tu padre son de fiar. No permitas que borren lo que construimos juntas. Sentí las lágrimas correr, pero también una furia incontrolable. Mi madre había visto lo que yo aún no entendía. Ella lo sabía. Y esa mujer, esa intrusa, tenía en sus manos la advertencia que me pertenecía. No escuché la puerta abrirse. Mi madrastra me sorprendió con el sobre en la mano. Su sonrisa se borró de inmediato. En un segundo me arrebató la carta, la apretó contra su pecho y me dijo con voz baja, venenosa. Si vuelves a tocar mis cosas, te vas a arrepentir. No son tus cosas. Le grité. Es de mi madre. Ella se inclinó, tan cerca que sentí su aliento, y susurró. Ahora todo lo tuyo es mío. Y si intentas decir algo, voy a asegurarme de que tu padre te vea como una ladrona y una loca. Mi corazón se rompió. Sabía que podía hacerlo. Mi padre ya creía cada palabra suya. Yo era apenas la sombra de la hija que alguna vez tuvo. Ella lo sabía, lo disfrutaba. Al día siguiente, la trampa se cerró. Mi padre me llamó al salón, con el rostro duro, esa mirada que me hacía sentir pequeña. Tenía la carta en la mano. ¿Qué significa esto? Me preguntó. Intenté explicar que era de mi madre, que me pertenecía, que estaba escondida en el cuarto de ella. Pero mi madrastra, con lágrimas falsas en los ojos, lo interrumpió. Entró a mis cosas, me robó, me invadió. Yo la he tratado como a una hija y ella me paga así. Quise gritar, pero mi padre no me escuchó. No vio la manipulación en su voz quebrada. Solo vio a la hija acusada y a la esposa dolida. Y me dijo las palabras que me desgarraron. No vuelvas a tocar nada que no sea tuyo. Mi mundo se vino abajo. Yo era la ladrona, la mentirosa, la irrespetuosa. Ella había ganado otra batalla. Y yo me sentía sola, humillada frente al único hombre que debería haberme creído. Esa noche no lloré. Esa noche la rabia se convirtió en acero. Me di cuenta de que nunca la derrotaría con lágrimas. Si ella jugaba sucio, yo también podía hacerlo. Ya no era una guerra de palabras, era una guerra de pruebas, de paciencia, de estrategia. Me juré que iba a desenmascararla. No importaba cuánto tiempo me llevara. No importaba cuánto me doliera. No iba a dejar que destruyera la memoria de mi madre, ni que siguiera robándome lo que me pertenecía. Ese fue el momento en que dejé de ser víctima. Y comencé a convertirme en la pesadilla que ella no esperaba. Esa misma semana descubrí algo que cambiaría todo. Mi madrastra no solo había robado recuerdos, también había vendido las joyas de mi madre en una joyería de la ciudad. Me convertí en espía dentro de mi propia casa. Cada movimiento de ella era una pista, cada palabra un veneno disfrazado de bondad. Yo ya no podía confiar en nadie, ni siquiera en mi padre. Solo en mí y en la memoria de mi madre. Un día, siguiendo sus pasos, la vi salir con una bolsa pequeña. No dijo a dónde iba. La seguí a distancia, con el corazón golpeando en mis costillas como un martillo. La vi entrar a una joyería en el centro. Esperé, sudando frío. Cuando salió, llevaba la bolsa vacía. Entré después de que ella se marchara. El joyero, un hombre mayor, me miró con curiosidad. Pregunté con cautela, temiendo que me echara. Pero cuando dije el nombre de mi madrastra, él sonrió con complicidad. Ah, sí, ya ha venido varias veces. Vende cosas hermosas. Joyas antiguas, de gran valor. Mi mundo se derrumbó. Lo confirmé cuando él, sin sospechar nada, me mostró copias de los recibos con su firma. Eran las joyas de mi madre. Las mismas que yo había buscado entre las cajas, las que deberían estar conmigo. Había vendido cada recuerdo brillante, convirtiendo el amor de mi madre en dinero sucio. Guardé las copias como si fueran oro. Era mi primera prueba real. Y mientras lo hacía,
la rabia se mezclaba con una extraña satisfacción. Ya no estaba desarmada. Ya no era la niña que lloraba en el cuarto. Era alguien que tenía en sus manos la cuerda que podía ahorcarla. Pero eso no fue lo único. Revisando su computadora una tarde en que salió, descubrí mensajes que me helaron la sangre. Conversaciones con un hombre. Un amante. Frases de complicidad, encuentros secretos, incluso planes para aprovecharse de mi padre. El asco me revolvió el estómago. No solo me había robado a mi madre, también estaba traicionando al hombre que la defendía ciegamente. Copié todo en un pendrive. Imágenes, capturas, recibos. Cada archivo era un ladrillo en la tumba que ella misma estaba cavando. Me sentí por primera vez más fuerte que ella. Mientras tanto, mi padre seguía ciego, preparando una sorpresa para su amada esposa. Lo descubrí por casualidad, escuchando una conversación telefónica. Pensaba transferir parte de la herencia de mi madre a nombre de ella. Ese fue el golpe final. Mi sangre se congeló. No solo me estaba robando recuerdos, estaba a punto de robar el legado entero de mi madre. Esa noche no dormí. Caminé en círculos, respirando con dificultad, sintiendo que si no actuaba, la memoria de mi madre se perdería para siempre. Ella se quedaría con todo, y yo sería apenas una huella borrada. Entonces lo decidí, no bastaba con enfrentarla en privado. Necesitaba exponerla. Hacerlo de forma que nadie pudiera negarlo, ni siquiera mi padre. Tenía que derrumbar su máscara delante de todos, en público, en el momento en que más creyera que lo tenía todo ganado. Y pronto llegaría esa oportunidad. Mi madrastra comenzó a organizar una fiesta lujosa para su cumpleaños. No sabía que yo ya había decidido convertir su celebración en su ruina. La casa olía a flores y a mentira. Todo estaba arreglado para que la gente viera la versión perfecta de ella, la esposa elegante, la anfitriona generosa, la víctima de mis supuestas reacciones. Colgaban guirnaldas, había canapés que nadie tocó y un equipo de música que sonaba demasiado alto para ocultar conversaciones incómodas. Ella brillaba bajo la luz, y yo sentía fuego en las venas. Me pidieron, con esa cortesía hipócrita que traiciona intenciones, que ayudara con los detalles. Me obligaron a ser la mano que ordena lo que ellos aplaudirían después. Fue irónico, me dieron acceso a todo. Planifiqué cada segundo en silencio. Tenía archivos en un pendrive, fotos, recibos, capturas de pantalla de mensajes. También tenía algo que ella no esperaba, el vídeo de la joyería, la imagen clara de sus manos intercambiando las piezas por efectivo. Lo había pagado. Lo había conseguido. Tenía cuidado con mis pasos, debía parecer que solo cumplía órdenes. La sala se llenó. Gente que no veía hace meses, rostros incómodos, miradas que antes se habían posado en mí con sospecha. Aplaudían cuando ella entró, la música se detuvo para el brindis. Mi padre se puso de pie, sosteniendo su copa, con una sonrisa que me dolía como un puñal. Ella agarró la atención, palabras suaves, elogios hacia su apoyo incondicional, frases elaboradas sobre familia y nuevos comienzos. Todos colgaban de su voz. Cuando terminó, mi corazón latía con fuerza. Esta era la hora. Me acerqué al proyector como quien entra en un ring. Me miraron. Sentí sus ojos en la nuca, en la espalda. Mi voz tembló un segundo, pero corté esa duda. Respiré y hablé. Quiero decir unas palabras, dije, sin falsas cortesías. Silencio. Ella sonrió, con esa calma fingida que conocía tan bien. Mi padre frunció el ceño, confundido. Yo coloqué el pendrive y presioné play. Primero aparecieron las fotos, las cajas en el patio, las páginas del diario pegadas por el vino, las cartas arrugadas. La sala quedó helada. Ella murmuró algo como invento y trató de reír. Pasé a los recibos. El joyero, con su letra temblorosa, había firmado cada papel. Fechas, montos. Nombres. Su firma, clara como una sentencia. Miré a mi padre. Su rostro cambió, no inmediatamente a furia, pero sí a desconcierto. Parecía que el suelo se abría bajo sus pies. Luego vino el vídeo. Imágenes del interior de la joyería, su abrigo, su bolso, su gesto al entregar una caja, las manos que cuentan billetes. La cámara la enfocó bajando la cabeza, escondiendo el rostro. Sabía que era ella porque en la grabación llevaba el mismo anillo que vi la primera noche, el mismo detalle en la manga. La grabación era corta, contundente. Cuando terminó, la habitación respiró como si la hubieran golpeado. Alguien murmuró, no puede ser. Ella se quedó pálida.
Quiso levantarse, pero sus rodillas parecían no sostenerla. Su piel, antes cuidadosamente maquillada, ahora mostraba un brillo de sudor. Escuché sus uñas golpear una copa de cristal. Buscó palabras y no las encontró. Eso es una manipulación, dijo, intentando una voz quebrada. Me están incriminando. Mi padre se había quedado inmóvil. La decepción le había carcomido los ojos. Me miró, había preguntas en su mirada, miedo, culpa. Ella se adelantó y, con fuerza, le habló al oído. La vi suplicar, manipular, fingir dolor. Pero la prueba estaba ahí, desplegada como un tablero que no admite mentiras. En un rincón, el joyero que me ayudó me observaba con una mezcla de pena y determinación. Se levantó lentamente y se acercó. Su voz, normalmente apagada, sonó clara. Yo vendí las joyas. Ella las trajo. Firmó los recibos. Alguien en la mesa repitió la frase y las miradas cambiaron de dirección con velocidad de avalancha, de mí a él, de él a ella. Mi madrastra trató de cerrar la herida con palabras, que lo había hecho por necesidad, que la situación era distinta, que todos cometemos errores. Quiso llorar, y las lágrimas le salieron perfectamente ensayadas. Pero ahí no acababa todo. Saqué otro archivo, mensajes entre ella y un número marcado con un nombre que no esperaba encontrar en la lista de invitados. Eran textos subidos de tono, arreglos, fechas. El rostro de ella se transformó cuando leí en voz alta la línea que lo delataba: nos vemos luego. Aprovechamos y arreglamos lo de las joyas. Un murmullo se convirtió en gritos. Algunos invitados se movieron hacia la salida. Otros se acercaron, con el televisor del salón reflejando la vergüenza de quien hasta ayer fue intocable. Ella gritó: eso es falso. Me lo plantaste. Y me señaló con el dedo como si yo fuese la autora de alguna conspiración. En ese momento, la tensión alcanzó su punto máximo. Ella intentó abalanzarse hacia el proyector, hacia la pantalla, como si destruir la prueba pudiera devolverle la dignidad. Uno de los primos, que hasta entonces se había mostrado neutral, la sujetó. Ella forcejeó. Su voz subió al borde de la histeria: me están matando. Gritó. Voy a demandar. Esto es una infamia. Mi padre, que parecía dividido entre el mundo que conoció y la verdad que estaba frente a él, dio un paso atrás y sus manos temblaron. Respiró hondo, y por primera vez desde que mi madre murió, miró directamente hacia la combinación de pruebas que yo sostenía. Había dolor, mucho dolor, y una rabia contenida. No dijo nada, pero su silencio era distinto. No era la indiferencia que conocía. Entonces ocurrió algo que no esperaba: una voz, pequeña y quebrada, se levantó entre los presentes. Era mi tía Rosa, la misma que antes había susurrado que yo exageraba. Ahora, con la voz temblorosa, dijo: yo la vi vender cosas el año pasado en el mercadillo. Pensé que eran piezas viejas, no creí, pensé que tenía derecho. Una ola de confesiones siguió. Otra prima dijo que la había visto con el hombre que aparecía en los mensajes en una cafetería. Un antiguo amigo expresó sorpresa y dijo que ella le había pedido ayuda para colocar algunas cosas. Ya no había retorno. La sala explotó en preguntas, en reproches. La madrastra intentó recomponer su máscara, pero era tarde. La gente que ayer la elogiaba ahora la miraba con sospecha, con desdén. Sus lágrimas dejaron de ser persuasivas y se volvieron grotescas. Ella, acorralada, buscó un culpable. Me señaló otra vez, gritó que la había incriminado, que la había engañado. Pero yo había previsto esa jugada. Saqué el último archivo, una grabación de voz suya, su propia confesión, sin maquillaje, donde admitía haber vendido las joyas y despreciaba a mi madre con palabras que me quemaron como ácido. Era su voz, sin filtro. Era la prueba final. El silencio cayó como una losa. Su cara se transformó del rojo al blanco. Mi padre se cubrió el rostro con las manos. Ella gritó una última mentira, pero nadie la escuchó. La multitud creció alrededor de la mesa, la conversación se volvió un rumor cortante. Sentí la humillación en cada palabra que ahora la aplastaba. No era solo que la verdad la había alcanzado, era que la había despojado de su imperio de mentiras en cuestión de minutos. Cuando me alejé del proyector, mi cuerpo temblaba. No por miedo, sino por la descarga de haber dejado caer la bomba. Había expuesto a la mujer que había intentado borrar a mi madre. Había arrancado la máscara y la había dejado desnuda ante todos. Pero no fue victoria absoluta. Ella aún gritaba, aún intentaba mover a la gente con lágrimas y acusaciones. Y mientras la multitud discutía, alguien llamó a la puerta. No supe quién.
Solo supe que la situación había cambiado para siempre. Esa noche no terminó con la última palabra. Terminó con un portazo y el estruendo de algo que se rompía, la paz fingida de mi familia. Cuando la puerta se cerró con ese estruendo, supe que nada volvería a ser igual. La máscara de mi madrastra estaba destrozada, pero yo aún no tenía lo que más necesitaba, justicia para mi madre. Los días siguientes fueron un torbellino. Mi padre se encerró en su despacho. No hablaba, apenas comía. Yo lo escuchaba caminar de un lado a otro en las madrugadas, murmurando cosas que no alcanzaba a entender. La casa estaba en silencio, pero era un silencio que pesaba como plomo. Ella, en cambio, se movía como un animal herido. Me lanzaba miradas cargadas de odio, hablaba por teléfono en susurros, amenazaba con abogados. Decía que lo que yo había hecho era difamación, que iba a demandarme. Pero yo no tenía miedo. Cada archivo que guardé era un muro imposible de derribar. Un día, mi padre me llamó. Su voz era seca, sin emoción. Me pidió que me sentara. Delante de él había una carpeta con documentos. La abrió, y vi lo que temía, los papeles de la herencia de mi madre. Estuve a punto de transferir todo, dijo, sin mirarme a los ojos. Estuve a punto de traicionar la memoria de tu madre. Su voz se quebró. Lo vi hundirse, como si de pronto envejeciera 10 años en una sola frase. Por primera vez, lo vi llorar. Lágrimas silenciosas, pesadas, de un hombre que se creía fuerte pero que estaba destruido. Y entonces habló con una frialdad que no le conocía. Esto se acaba hoy. Esa misma tarde la enfrentó. Yo estaba allí. Ella gritó, suplicó, intentó besarle las manos, juró amor eterno. Pero él no la escuchó. Le mostró los recibos, el vídeo, los mensajes. Le dijo que tenía que abandonar la casa, que no quedaba nada que hablar. Fue una escena brutal. Ella pasó de la furia a la desesperación, de la soberbia a la súplica. Cayó de rodillas, se aferró a sus piernas, juró que lo amaba. Pero mi padre no cedió. Le dijo, con una calma que me estremeció. No vuelvas a hablar de amor cuando no respetaste ni a los muertos. Esa frase la mató más que cualquier grito. En pocos días, ella desapareció de nuestras vidas. El divorcio se firmó con rapidez porque mi padre, armado con mis pruebas, no dejó hueco para negociaciones. No se llevó ni un centavo más. Los invitados de la fiesta, que antes la adulaban, ahora la repudiaban. Se convirtió en un fantasma social, alguien de quien todos preferían apartarse. Pero no fue suficiente para mí. Quería más. Quería que el mundo entero supiera quién había sido esa mujer. Y tuve mi oportunidad cuando el joyero, indignado al recordar las palabras que ella había usado para despreciar las joyas de mi madre, aceptó declarar. Llevamos el caso a los tribunales. En la audiencia, la vi sentada, con el rostro maquillado para esconder su ruina, pero ya no tenía el brillo de antes. Cuando el juez escuchó la grabación de su propia voz diciendo, estas baratijas sentimentales no sirven de nada, lo importante es el dinero, se acabó todo. Fue condenada a devolver el valor de lo robado y a pagar por los daños morales. No era suficiente para resarcir lo perdido, pero fue un golpe que la hundió definitivamente. Salí del tribunal con una sensación que no sé describir. No era alegría. No era alivio completo. Era una mezcla de vacío y paz. Había logrado lo que me propuse, limpiar el nombre de mi madre y arrancar la máscara de la impostora. Esa noche fui al cementerio. Llevé flores frescas y me senté frente a la tumba de mi madre. Le conté todo, como cuando de niño le contaba mis días al volver de la escuela. Le dije que ya no tendría que preocuparse, que su memoria estaba a salvo. Y ahí, en medio del silencio, prometí que nunca más permitiría que alguien intentara borrar su presencia de mi vida. No sé si fue el viento o mi propia imaginación, pero sentí un calor suave recorrerme la piel, como si una mano invisible me acariciara el hombro. Sonreí entre lágrimas. Mi madrastra había intentado borrar a mi madre, pero lo único que consiguió fue enterrarse a sí misma en el fango de sus mentiras. Yo gané, no porque la destruyera, sino porque demostré que mi madre sigue viva en mí, en mis recuerdos, en cada verdad que defendí. Y mientras caminaba de regreso, con la luna alumbrando el camino, sentí algo que no sentía desde que ella llegó a nuestras vidas, libertad. La madrastra fue desenmascarada, humillada públicamente, abandonada por mi padre y condenada judicialmente. La memoria de mi madre quedó limpia, y yo recuperé la paz que ella intentó arrebatarme.